Hola, ¿qué tal? Felipe Rincón Vázquez, para traerte esta reflexión, quinta entrega, con el tema sobre el reino de Dios y la lucha que se está librando en este mundo por gobernar a la humanidad. Y hoy vengo a comentarte acerca de los primeros hijos y el principio de la falsa adoración en la tierra. Los primeros hijos de Adán y Eva y el principio de la falsa adoración en la tierra. En Génesis capítulo 4 y versículos 1 al 7 observamos el principio de la falsa adoración en la tierra. El capítulo 1 de Génesis nos cuenta sobre la creación de la tierra y lo que la puebla. El capítulo 2 nos da detalles acerca del ser humano y su mundo. El capítulo 3 nos cuenta cómo el ser humano trajo el pecado al mundo. Además, observamos en el capítulo 3 las consecuencias sobre el ser humano y la tierra por causa del pecado. Algo importante que nos revela el capítulo 3 de Génesis es la gran promesa de Dios de un Salvador para la humanidad y para todo el mundo. El capítulo 4 y el capítulo 5, estos capítulos de Génesis muestran cómo la simiente de la mujer se divide en una descendencia impía y una descendencia piadosa. Esa es la lucha que empieza en este mundo. Satanás con su descendencia impía y la descendencia piadosa de la mujer, luchando por controlar, luchando por gobernar la humanidad y el mundo. Tenemos en ese capítulo que capítulo 4, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo por voluntad de Dios, he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Pero aconteció que, andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda para el Señor Yahvé. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y dice la escritura que miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Caín y su descendencia representan la descendencia impía
de la civilización y la sociedad. Abel, a quien matara Caín, y luego Set y sus descendencias, representan la descendencia piadosa de la civilización y la sociedad. Es Abel quien adora a Dios como Dios mandó. Es Set y su simiente quienes invocan el nombre de Dios. Vamos a examinar este pasaje porque es muy significativo. Y la idea central tiene que ver con la adoración verdadera y la falsa, con el acercamiento verdadero y con el falso acercamiento a Dios. Observamos primero el nacimiento de los hijos. Lo segundo que observamos en esta porción es el oficio de Abel y de Caín. En tercer lugar, la adoración personal de Caín y de Abel. Y en cuarto lugar, la respuesta de Dios. En quinto lugar, la reacción de Caín. Y en sexto lugar, la amonestación de Dios. Los versículos primeros, 1 y 2, de este capítulo 4, vemos aquí que Adán embarazó a Eva y ésta dio a luz su primer hijo. Este hijo llenó de gozo a Eva, pues ella tenía la esperanza de que ese hijo podía ser la simiente prometida de Génesis capítulo 3 y versículo 15. Adán y Eva esperaban este hijo, pues este sería su salvador. Por eso llamaron a ese niño Caín, que viene de la palabra hebrea que significa adquirir, conseguir o poseer. Cuando nace el niño, Eva declaró que se llamaría Caín porque había adquirido o conseguido un hombre para el Señor. Ella pensó que el Señor le había dado la simiente prometida, el hijo que liberaría a la raza humana. Lo he adquirido por fin. Luego nació Abel, que viene de la palabra hebrea que significa vanidad, aliento, sin sentido y vacío. Nos preguntamos por qué Eva llamó de esa manera a este muchacho. Hay dos maneras diferentes de explicar el por qué Eva le puso este nombre a Abel. Algunos dicen que ella estaba descorazonada y abatida, que ella se había sentido vacía porque ya se había enterado que Caín no era la simiente prometida o el Salvador. Se había dado cuenta de que el Salvador no vendría pronto. Otros entienden que Eva experimentaba el vacío y el sinsentido de la vida. Trabajar duro, trabajar y trabajar para cultivar la tierra, para proveer alimento, para sobrevivir en un entorno cruel y caído. ¿Qué sentido tenía esta vida? Al nombrar al niño Abel, Eva estaba diciendo que la existencia humana separada de Dios consiste en vanidad. Vanidad significa vana. Una vida que es vacía, sin sentido. Una vida
tan corta y tan breve como el propio aliento. El versículo 2 nos habla de los oficios de Abel y Caín. Abel fue pastor y Caín fue labrador de la tierra. Las profesiones de Abel y Caín suplían las necesidades básicas del ser humano. Pero lo que nos lleva y nos llama la atención aquí es la adoración personal de Caín y de Abel. Caín y Abel se acercaron a Dios a adorarle en un momento y en un lugar específico. Nos dice que andando el tiempo, en hebreo esto significa al final de los días. ¿Al final de qué días? No se nos dice. Podría ser al final de los días de la cosecha o en un momento especial en que Adán y sus hijos apartaron para la adoración y ofrenda a Dios. O podría referirse a la primera vez que Caín y Abel adoraron por sí solos, aparte de sus padres. Lo que sí se indica es que había un lugar específico para la adoración. Adán y Eva habían establecido un lugar muy especial y un altar muy especial donde él y su familia buscaran a Dios y fielmente le adoraban. Adán había tenido mucho cuidado en enseñar a su familia cómo acercarse a Dios y cómo adorarle. Así que se nos presenta la falsa adoración de Caín. Caín se acercó a Dios y ofreció una ofrenda de la tierra, ya que era labrador. Y también vemos la verdadera adoración. Abel se acercó a Dios y ofreció una oveja, tomando la primicia, la mejor de su rebaño, y la ofrendó a Dios. Dice la Escritura que el Señor miró a Abel con favor y aceptó su ofrenda, pero no miró con igual favor a Caín. Él no aceptó la ofrenda de Caín. Observen, Dios no aceptó ni rechazó solamente las ofrendas. Él aceptó y rechazó también al ofrendante, al hombre que trajo la ofrenda. Dios aceptó tanto a Abel como a su ofrenda y rechazó tanto a Caín como a su ofrenda. Esto es de vital importancia. Era la ofrenda la que hacía al hombre acepto o no acepto ante Dios. ¿Y qué fue lo que hizo aceptable la ofrenda de Abel? El Nuevo Testamento lo dice. Hebreo capítulo 11, versículo 4. Adán enseñó a sus hijos cómo acercarse y adorar al Señor. Y esto es lo que está haciendo Abel, acercándose a Dios tal como le había enseñado su padre. La fe viene por el oír. Abel oyó y creyó que Dios aceptaría su ofrenda, y Dios aceptó el acercamiento y la adoración de Abel porque Abel creyó y se acercó a Dios según la enseñanza que había oído. ¿Qué fue lo que hizo inaceptable la ofrenda de Caín? Que él se acercó con una ofrenda según su propia mente.
Él se acercó con una adoración fruto de su mente, pero a Dios se le adora como Él lo ha indicado. Caín no hizo lo que hizo Abel. Caín quería usar un camino y un acercamiento diferente. La escritura dice que Caín era un falso maestro que trataba de establecer un falso camino a Dios. La escritura llama todos los caminos y acercamientos falsos a Dios el camino de Caín en Judas 11:4. La adoración falsa es cuando se está buscando la aceptación de Dios por medio de su propio camino, de su propio acercamiento, de sus propias obras, de su propia mente e ideas. Esta es la razón por la que Dios rechazó la ofrenda de Caín. Caín necesitaba la fe, necesitaba acercarse a Dios exactamente como Dios había mandado. Y aquí extraemos una enseñanza y aplicación para cada uno de nosotros. Nadie puede acercarse a Dios por medio de sus propias obras, por medio de su energía, de sus propios esfuerzos, frutos, caminos, religión, ceremonia, ni ritual. A Dios hay que acercarse con fe. Y la fe significa acercarse por el medio que Él ha establecido. Hay un camino, hay un medio, hay una verdad para acercarse al Señor y para adorarlo. Hay una falsa adoración y hay una adoración verdadera. La adoración genuina, la adoración de corazón, la adoración a Dios como Él lo ha establecido. Cuando no se comprende eso, podemos fácilmente caer en una adoración vana. Podemos fácilmente ser enredados por el maligno. Podemos encontrarnos en el camino de Caín, de la falsa adoración, creyendo que estamos adorando a Dios. Revisa tu adoración, revisa el camino por el cual te estás acercando a Dios, por el camino de Caín o por el camino de Abel. Dios te bendiga. Si no te has registrado, regístrate en mi canal y pronto pasaremos a la otra entrega donde observaremos la reacción de Caín a las palabras de Dios.